Sin lugar a dudas, ¿no? que está entre los argentinos, ¿no? Exacto. Eh, Muchas veces por ahí, especialmente los más jóvenes, no les cuesta un poco entender de qué se trata. Pero veo que se está haciendo un muy buen trabajo en la escuela primaria sobre todas las cosas. En este momento se están realizando actividades por calendario, ¿no? En las escuelas primarias, imagino que en la secundaria también, porque es muy importante la conciencia histórica. Tiene que ver con nuestra identidad, eh, de que somos argentinos, ¿no? Sí. De eso se trata. Y el 2 de abril es, como decíamos, ¿no? Como decías, uno de los temas más sensibles, así como el de la última dictadura militar, que justamente Va eh, relacionado. va relacionado. El tema Malvinas viene a cerrar lo que comenzó en 1976 con la última dictadura militar en nuestra República Argentina, ¿no es cierto? Sí, Pero hoy no vamos a hablar del hecho histórico en sí, vamos a hablar de otras cuestiones porque todo tiene un porqué, ¿no es cierto? claro. Y hay un marco legal, hay un marco jurídico que, bueno, para eso están los legisladores, ¿no? Y para eso se promulgan las leyes, para eso primero, bueno, hay un tratamiento, ¿no es cierto? Claro. Y para eso está el poder legislativo, ¿no? Para crear nuestras leyes. Y de eso vamos a hablar, señor director. Tenemos la primera placa. Vamos a ver de qué es lo que te quiero hablar hoy. Le quiero hablar a la gente que nos está viendo y escuchando. Ujú. Dice esta primera plaquita. Prestemos atención, por A favor, ver. porque es importante. Porque Ajá. esto nos involucra a todos. Para comprender y entender. Esto es para todos los argentinos. Atención. Existen varias leyes relacionadas con las Islas Malvinas, entre ellas la ley número 27.671, la 23.109 y la 24.310. ¿Qué dice la ley 27.671? Creo que se ve bien en Sí, pantalla sí, lo sí, que sí. dice, ¿no? Establece la ley número 27.671. Escucha bien, Carlos, dice, establece la capacitación obligatoria y permanente sobre la cuestión Malvinas para los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Para empezar a hablar esto, ¿no? Claro. Dice, para los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. La ley abarca todos los niveles y jerarquías de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué quiere decir? Nación, provincia y Y municipio. municipio, exacto. Los tres poderes ya sabemos Sí, a qué se refiere, ¿no es sí. cierto? Es obligatoria en todo el Y está territorio. subrayado en negro, ¿no? Está resaltado. Resaltado, exactamente. Es obligatoria en todo el territorio nacional. Y por último dice, la ley contempla información sobre los argumentos históricos, atención, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos que esgrime la nación argentina. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente hablar del hecho en sí, lo acaecido o lo ocurrido en 1982, sino que es mucho más amplio. Fíjense que habla de la historia, la geografía, la cuestión ambiental, el marco jurídico y político también, que tiene que ver con nuestra historia. Ujú. Bien, ¿qué es lo que le quiero remarcar? La importancia que tiene la cuestión Malvinas. No es una cuestión menor, sino que prácticamente está por encima de todo. Está por encima de todo. Y uno cuando no entiende este tipo de cosas, es Ujú. como que no le da importancia. Exactamente. Ahora, esta información que teníamos recién en pantalla es de público conocimiento. Y bueno, lo que dice la ley, en principio, que nuestros funcionarios públicos de los tres poderes deben estar formados, pero integralmente, no solamente en el hecho en sí. Bueno, y vamos a la segunda placa, señor director, porque imagínate lo amplio que es el tema Malvinas. Por ejemplo, fuera del aire te decía, Sí.
para hablar de la cuestión geográfica y quién descubrió primero, quién sí, quién no, tenemos que ir allá, remontarnos que eso no está expresado ahí, Ajá. no está. Tenemos que ir, por ejemplo, para hablar de la cuestión geográfica histórica, tenemos que ir allá a hablar de Cristóbal Colón. Más o menos, Tenemos que exactamente. ir a 1520. Descubrimiento de América. Tenemos que hablar de, te decía, sí, eso es 1492, pero tenemos que ir a 1520, tenemos que hablar de Magallanes. Mirá, Por el ejemplo, famoso estrecho de Magallanes. sí, Va ahí, relacionado por ahí, sí, claro. está relacionado. Por ejemplo, y si tenemos que hablar de la cuestión de la usurpación británica, tenemos que ir a 1833. O sea, fíjate todo lo que hay para ver, para revisar, para discutir y para entender de qué se trata. Y bueno, las Malvinas tiene una ubicación geográfica que es muy interesante. Digo a nivel global. ¿Te acordás que en bloques anteriores hablábamos? La cuestión global influye sobre lo nacional, Claro, lo provincial y todo lo lo que local. ocurría, Bueno, claro. este es uno de esos temas que podemos tratar desde lo global. Pero bueno, como te decía, es demasiado amplio. Vamos directamente a la placa. ¿De cuándo, porque esa es la pregunta, cuándo se empezó a homenajear a los veteranos de guerra, los caídos en Malvinas, ¿no es cierto? Sí. Que de eso se trata mañana, es este homenaje, este sentido homenaje, ¿no? Bueno, nos vamos a 1983, ¿sí? Reinaldo Viñone es el último presidente de facto, el último presidente de la dictadura militar, que con el decreto del Ejecutivo Nacional número 584/83, yo había explicado que ese /83 en este caso significa el año, Claro. empieza con el primer acto para homenajear a los veteranos de guerra en principio y a los caídos en Malvinas. Bien, vamos a poner en pantalla la imagen del presidente Viñone. Algunos lo recordarán, otros no lo conocen seguramente. Ahí estamos viendo. Ahí está. Esta información, reitero, es de público conocimiento, está en internet, seguramente en algunos libros en la biblioteca también. Sí. Es solamente una cuestión de ir, buscar y leer y entender de qué se trata. Este era el presidente Viñone, dije, último presidente de facto sería el último presidente de la última dictadura militar, que comenzó en el 76, terminó en el 83, cuando Raúl Ricardo Alfonsín se consagra presidente. Exacto. Y vuelve la democracia. Exacto. Bueno, vamos al segundo punto de la placa que estábamos, la placa anterior, señor director. Ahí está. 1983. ¿Cuál es la primera provincia que le rinde homenaje? Que le rinde homenaje a la cuestión Malvinas. No es provincia, sino territorio nacional. Recién terminó de convertirse en provincia en 1992. O sea, en este momento de la historia todavía era territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida Argentina, etcétera, etcétera. Un nombre muy largo. Bueno, decreto provincial número 143/83, donde el gobernador del territorio nacional de Tierra del Fuego, designado por la dictadura militar obviamente, claro, rinde este primer homenaje, primer acto de Malvinas, podemos decir. Bien. 1983, dice presidencia de la plaza. Mirá vos. Hay una placa, vamos a la placa, señor director. Lo va a ver usted, esta placa existe hace mucho tiempo, 40 y pico de años. Fíjese, la placa está en la plaza central. No la vio nunca, seguro, ¿no? Sí, está ¿Alguna en un... Sí. ¿Dónde está? Lo que me llamó la atención es que haya sido el primer municipio. El primer municipio. Porque ni siquiera la provincia. No, uno de los primeros municipios de la Argentina que le rindió homenaje a los caídos. Dice la placa, para la gente que está en la radio. Claro, exactamente. ¿Lo quiere leer usted? Lo contamos. Presidencia de la Plaza rinde homenaje a quienes dieron su vida en defensa de la patria: Rubén Horacio Gómez y Jerónimo Maciel. Y ahí está la fecha, julio del 82. Julio de 1982.
Mirá ¿Vio? vos. Por ahí hay que revisar un poquito estas cuestiones. Y le voy a decir el nombre del gobernador del Chaco, Que estaba en ese momento. José Ruiz Palacios, el Mirá. coronel designado por la dictadura, y al mismo tiempo en presidencia de la plaza estaba el subprefecto Raúl Gómez, designado también por la dictadura militar. Claro, en ese momento era todo Sí. lo que es la parte militar Sí. hablando, ¿no? Raúl Gómez, Raúl Gómez. y vale una aclaración ahí, porque sigo revisando, sigo consultando. Este es un dato histórico interesante. Último intendente, digamos, ¿Y de sí? la dictadura De la militar. dictadura, claro. Raúl Gómez, su prefecto, él era de la ciudad de Barranqueras. Mirá vos. Designado vino. Y fue el señor que, como le dije en otro... Pero en ese de momento nuestro- para que la gente joven entienda, no se elegía intendente como No. se elige ahora. Era una bajada de línea, decía, bueno, Sí. fulano va para tal lado, fulano va para Sí. tal. Fue el señor que compró el edificio municipal Mirá. actual. El Donde que, está ahora. El que es donde está ahora. Antes estaba en otro lugar. Sí. Bueno, a este señor es su sobrenombre o su alias era Vinchuca. Mira, Hasta eso me di el lujo de buscar y encontrar. Le decían Vinchuca al señor. mira vos. Desconozco si... El motivo. no, desconozco si el señor vive o no en la actualidad. Porque estaría bueno hacerle muchas preguntas. Hay, Sí. yo creo que miles de preguntas para hacerle. Bueno, y acá vale la aclaración, Carlos. Hacemos un paréntesis. Había un señor que era también de apellido Gómez, que le decían Casquito, o sea, alias Casquito, Lo escuché. pero ese era comisario, Ajá. era parte de la policía. Claro. Este era subprefecto, era A otra pesar de persona. que estaban Claro. relacionados, pero ejercían diferentes... Claro, se confunde por el apellido Gómez. Claro, exactamente. Ahí está la aclaración. Bueno, decía, estábamos en la placa, Ujú. homenaje a los caídos con fecha de julio de 1981. Bueno, cabe Seguimos. resaltar que A esto ver, continúa en la plaza. esa Pueden ir a placa verlo si quieren. está frente al mástil. Pueden ir a verlo ahí si quieren, si no creen. Está frente al mástil la placa. Bien. Primer homenaje. Fíjese cuando prácticamente no había, por así decirlo, nada oficial. No, y muy reciente. un Muy año nada más. reciente. En ese momento estaba, antes que Viñones, todavía estaba Galtieri. Aquel que dijo, si lo buscan en Claro. YouTube, si quieren venir, que vengan. Sí. Bueno, vamos con el próximo punto. A ver, fíjese todo el tiempo que transcurrió para que un presidente vuelva a tomar la posta con la cuestión Malvinas. Nos vamos a 1998. Yo estaba en quinto año en Bueno, ese momento. Hago un punto acá antes de Sí. hablar y que Roberto lo diga. Esto es lo que reclamaban justamente los ex veteranos, Y los sí. héroes, todo ese tiempo que pasó donde justamente ellos se sintieron olvidados y justamente, Por supuesto. porque fíjate vos, del 83 al 98 recién un presidente, más allá del color político, más allá del color político, puede haber sido de cualquier otro Sí. partido político, en este caso fue Carlos Menem, Sí. todo lo que pasó y no se le rindió ni siquiera un homenaje como lo Sí. hicieron a esta provincia y justamente la localidad de Presidencia de la Plaza, ¿no? Así es, todo el tiempo que pasó tiene como fecha la ley número 24.950, fecha de, fíjate, 18 de marzo del año 1998. Ya ahí muy cerquita del 2 de abril, así que podemos decir que el 2 de abril del 98 fue como otra vez, como la primera vez que se rinde el homenaje después Claro, de después de tanto tanto tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué habrá pasado en la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín y en la primera presidencia de Carlos Menem? Porque Carlos Menem fue 2 veces presidente, Exacto. como dato, digamos. Sí, sí, y en sí. la última parte Recién. es cuando ocurre esto. Entre otras cosas que vengo marcando desde aquel 8 de agosto del año pasado, Menem aparece en varias de estas cuestiones de reivindicar ciertas cosas. A ver si usted tiene memoria, después lo hablamos. Después lo hablamos. sí. Bueno, ahí está el presidente Menem, el recordado. Seguimos con la placa anterior, señor director. Vamos al año 2000. Y acá tenemos que remarcar algo que vos decías.
más allá del color político. Primero, dictadura militar. Segundo, Partido Justicialista. Tercero, Unión Cívica Radical, Fernando de la Rúa. Fecha de la ley 25.370. La fecha, ¿me deja un poquito la fecha en pantalla otra vez? Fecha 22 de noviembre del año 2000. ¿Sí? Ley 25.370. Ahora sí vemos al presidente de la Rúa, para aquellos que se acuerdan o no del 99 al 2001, todo lo que pasó con el 2001, bueno, pero ese es otro tema. Otro tema, exactamente. Entonces, vio todo lo que pasó y todo lo que involucra hablar de la causa Malvinas. Por ejemplo, vamos a la primera placa de las leyes, es esa misma. Vamos a ver, fíjense lo que dice. La ley número 24.950 del 18, recién lo decíamos, 18 de marzo del año 98, ¿qué dice? Declárense héroes nacionales a los combatientes argentinos fallecidos durante la Guerra de Malvinas en el año 1982 en defensa de la soberanía nacional sobre las islas del Atlántico Sur, sancionada el 18 de marzo de 1998 y promulgada el 3 de abril de 1998. Vamos a la siguiente, señor director. Fíjese, ahí recién en el año 98. Fíjese todo el tiempo que pasó. Bueno, la ley número 25.370 fue sancionada el 22 de noviembre del año 2000 y promulgada el 15 de diciembre del mismo año. Esta ley declaró el 2 de abril como el Día del Veterano y los Caídos de la Guerra en Malvinas. Ahí aparece el famoso nombre, ¿no? Ahí está, muy bien, ya aprobó, le digo. Promocionó la materia. Ya está, listo, no tiene que rendir el final. Artículo primero. Declara el 2 de abril como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Este día tendrá carácter de feriado nacional. Claro. Atención. Artículo segundo, derogada por la ley 22.769, digo bien, y el decreto 901/84. ¿Qué quiere decir? Que esta cuestión tuvo más tratamiento. Exacto. Otras leyes, decretos y modificaciones que hacen a la cuestión, ¿no? Artículo tercero, comunica al Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y qué es lo que dice en la última parte? Esta ley fue derogada por el artículo 9 del decreto 1584/2010, ya era presidente Cristina Fernández, claro, en ese momento, publicado en el Boletín Oficial del 3 de noviembre del año 2010. Quiere decir que esto continuó, pero yo quería enfocarme en la base o en los principios de este tratamiento, gracias señor director, este tratamiento que tuvo la cuestión Malvinas desde el principio y que hubo un largo periodo. Claro, también es importante resaltar que más allá de esa placa que se hizo, sí, quizás fue una bajada de línea, a lo mejor fue la placa y nada más, no hubo quizás alguna, puede ser que sí, desconocemos, pero quizás antes era como, bueno, vamos a nombrarlo, llega la fecha y lo nombramos. Sí. Hoy en día quizás el homenaje es mucho más amplio y es lo que por ahí los héroes buscan, o los familiares de los héroes buscan, el reconocimiento, que en todo ese tiempo, como decías vos, no lo hubo. Más, muchas personas perdieron su vida posguerra debido a esto también, a no ser valorado y todo lo que influye ser un excombatiente, ¿no? Que nosotros por ahí no lo podemos explicar porque no lo vivimos, pero las personas o los familiares que sí tuvieron algún héroe lo sabrán mucho mejor que nosotros, ¿no? Y por ejemplo, yo te hago una pregunta y le hago a la gente en general, ¿no? Que nos ve y nos escucha. ¿Sabemos los argentinos por qué se llaman Malvinas? Yo creo que no, yo por lo menos. ¿De dónde salió el nombre? Claro. ¿De dónde sale? Otra cosa que también es importante, y vos recién lo decías, no es que el conflicto inició en el 82. No. Hubo muchísimos años, donde se venía solicitando que se le devuelva la soberanía de las islas a la Argentina. Pero bueno, quizás muchos no lo saben, pero
en ese momento, y vos me vas a corregir si no es así, cuando estaba la dictadura militar ya estaba en la parte final, la gente ya como que se estaba cansando, entre comillas, y fue como manotazo ahogado, dijo, bueno, vamos a recuperar las islas y con esto ya levantamos a la gente, Claro. no van a venir los ingleses y todo lo que se hablaba en ese momento, y finalmente, no sé si mucho tenía como objetivo que termine esta forma de guerra, quizás era, algunos decían, bueno, los ingleses no le van a dar artículo, son unas islas que a ellos quizás no necesitan, pero vos lo decías recién, todo lo que influye y todo el contexto global y mundial que tiene la importancia esa isla, ¿no? Sí, sí, lo importante que es. Y bueno, fíjate vos que, como decías, podemos decir manotazo de ahogado para que se entienda, claro. ¿no? El propósito de recuperar Malvinas, y eso también es de público conocimiento, lo pueden buscar, la intención del Estado Mayor Conjunto, o sea, de la dictadura, era perpetuarse en el poder. ¿Qué hubiera pasado si lo de Malvinas salía bien, digamos? Claro. Si tomábamos Malvinas y nos quedamos ahí desde el 82 hasta ahora, digamos. Ahora, claro. ¿Qué pasaba? Si Inglaterra no lo hubiera dicho, bueno, ya está. ¿Qué hubiera pasado? O si perdía la guerra, cosa que no era un poco imposible, pero sí. Sí, esa es otra cosa también para analizar y hablar, la desventaja entre un bando y el otro. Yo escuchaba en uno de los relatos que seguramente de mañana la gente va a escuchar, decían, no peleaba Argentina contra Inglaterra, peleaba contra la OTAN, decían, porque había varios países que apoyaban, y sin más lejos, no digo la gente, porque por ahí muchos se toman en serio la gente, los políticos en ese momento, también dictadores, de Chile, que también apoyaron. Bueno, es otro tema para hablarlo después, sí, ¿no? Sí, sí, pero bueno, no era Inglaterra sola. No. Hay una cuestión logística también, si se quiere, estratégica, porque bueno, hay quienes apoyaron a Inglaterra, se aliaron, y hay quienes por debajo de la mesa decían... bueno, sí, pero también hay gente que, no sé, yo no tengo nada que ver. Claro. Arréglense ustedes, una cosa así. Neutros. En fin, hay muchísimo para hablar y para analizar. Creo que uno de los temas, o el tema más amplio. Y como te dije en otro de los encuentros que tuvimos, la historiografía argentina tiene una gran deuda con esto que es todo lo que tiene que ver con Malvinas. Falta mucho todavía por escribir. Hay mucha gente que está empezando a hablar recién. Sí. Después de 40 y pico de años hay gente que recién está empezando a hablar. Algunos quizás porque, viste que como somos nosotros, cuando uno se anima nos animamos todos. Sí. Y otro quizás porque también hay que, uno de afuera, siempre yo digo, hasta que uno no le pase o no esté dentro del pellejo de otro, no sabe, de afuera podemos opinar todo. ¿Por qué no lo habló antes? ¿Por qué no lo dijo antes? Y hay que poner en contexto y ver también cuál es la situación individual de cada una de las personas. Sí. No es tan sencillo hablarlo, decirlo. Y sobre todo porque antes tampoco es que te dejaban hablar, que quizás hoy en día vos te sentás y estamos hablando de Malvinas y nadie viene y te dice deja de hablar. Quizás antes en un medio, la radio siempre existió, ¿no? Sí. Ponerle que en el 83, 84, 85 se sentaba uno como Roberto y quería hablar de Malvinas, capaz que venía alguien y te decía, no, pará, no lo hables, no lo digas. No es como ahora, ¿viste? Y eso también influye. Sí, hay varios factores que hicieron que el silencio permanezca. Pero bueno, hay, como decía, gracias a Dios hay gente o hay veteranos de guerra que se están animando a hablar de cosas que ni siquiera nunca hablaron con sus familias. Claro. Y está bueno documentar eso, documentar para poder entender y contextualizar, que es lo más difícil a veces, porque desde acá es fácil hablar de aquello que sucedió allá en el Atlántico Sur, érase una vez, pero no, es muchísimo más que eso. Pero bueno, Carlos, en definitiva,
quería hablar de esto, de cómo es esta cuestión y de la obligatoriedad que hay sobre la formación, no solo histórica, sino geográfica, jurídica, ambiental, entre otros temas que puse ahí en la placa esa que estuve armando, de nuestros funcionarios públicos. Sí. Y que desde ahí tiene que comenzar, ya sea, estamos hablando de lo nacional, provincial y local, y desde ahí debe partir esta formación integral. Yo te decía la otra vez y sigo insistiendo, la formación política creo que nos ayudaría mucho a entender muchas de estas cosas, que es importante. Y bueno, Carlos, creo que en la próxima vamos a volver a hablar de Malvinas, pero ya desde otro enfoque. Podemos comenzar a hablar, por ejemplo, sobre quién descubrió, quién fue el primero en verlas. Claro. Y decir, porque mira, pasaron buques españoles, portugueses, franceses, ingleses y quién sabe de cuánta bandera más pasaron por ahí. La cuestión es que después la Gran Bretaña se apropió. Por eso te decía, si tenemos que hablar de eso, de la apropiación de las islas, o decir, no, esto me pertenece, tenemos que ir a 1933 y ahí empezó. Y el plan, antes de irme, el plan de recuperar Malvinas ya hay registros de 1955, donde la Argentina ya planeaba, pero es como que no se animaba. Pasa que había que animarse. Había que animarse a enfrentar a una potencia mundial. Sí, porque aparte de ser, por supuesto, una potencia mundial económica, política, militar, en lo que era militar. Era una de las grandes potencias, ¿no? Una de las referencias era la Segunda Guerra Mundial. Claro. Así que también hay que revisar todo eso, mirar todo eso, fijarse. Por eso digo, es una cuestión súper amplia. Y por razones de tiempo no. Pero está bueno ir bien. Estamos todos en el mes todavía. Y siempre hay que hablar de Malvinas, no solamente cuando llega el 2 de abril. Así que... Otra cosa, las mujeres que participaron también. Otra cosa de que no se habla mucho. Que no se habla mucho. Sí, hay poco material de eso. Poco material de las mujeres. Así que bueno, Carlos, gracias por este momento. Yo sé que queda mucho en el tintero, queda muchísimo, pero bueno, es lo que podemos hacer en este espacio. Por supuesto, sponsoreado por Maxi Kiosco Mía. A ver, no nos olvidemos. Pero estuve viendo en los estados que recibió alfajores. El mejor de los alfajores. No. Espectacular. Lo voy a ir a visitar, entonces. Soy fan de los alfajores. Ahí cerquita de la nueva terminal, en lugar de vio por calle Belgrano, pasamos la Capilla San José. En lugar de doblar a la derecha, doblamos a la izquierda. Ahí se encuentra con el cartel. Bien, ¿vemos el avance? Gracias. Maxi Kiosco Mía.